La paz de Cristo, hermanos. Estamos en el martes santo. Hemos iniciado ya la Semana Santa, que es un tiempo junto con todo el tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua. Y para prepararnos para esta Pascua, poder entrar realmente en ella, pedirle al Señor que nos haga partícipes de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, vamos a reflexionar sobre las 7 palabras del Señor sobre la cruz. Recordemos que esta Semana Santa es un tiempo privilegiado para meditar sobre la pasión y la muerte del Señor. Poder tener los ojos fijos en el crucifijo, en el crucificado, que es aquel que resucita. No hay una separación de este misterio. Cristo crucificado es el mismo que es resucitado. San Juan lo ve todo como una obra de glorificación. Bien, centrémonos en estas palabras del Señor, pidiendo esto también que el Señor nos conceda la gracia de desear participar de la Pascua, desear ser renovados con Cristo en la Pascua, de recibir este espíritu nuevo que nos haga libres. Nosotros vamos de Pascua en Pascua, de libertad en libertad. Ojalá el Señor nos conceda esto, de experimentar una libertad. Hay algo que probablemente el Señor nos pueda dejar marcado en esta Pascua. Esta Pascua es un don de Dios, es una iniciativa suya que viene hacia nosotros para hacernos partícipes de esta obra de liberación que Él hace, esta obra de resurrección. Por eso es bueno en este tiempo también ir viendo qué tenemos nosotros en el corazón, cuáles son nuestras muertes, nuestras esclavitudes, cuáles son nuestros faraones, nuestros ídolos, qué es lo que hace realmente miserable nuestra vida. Lo que hace realmente triste al hombre es esto, son sus pecados, son las esclavitudes en las que vive, estas esclavitudes espirituales. Es lo que tiene en el corazón, esta muerte que lleva dentro en el corazón, es lo que lo hace infeliz, esta incapacidad de realmente amar al otro, de estar obligado a pensar primero en sí mismo, luego en sí, luego en sí. Nosotros podemos vivir también engañados. Muchas veces creemos que quizás somos buenos, que pensamos en los demás, cuando realmente muchas veces cuando pensamos en el otro, realmente en el fondo estamos pensando en el otro siempre en función nuestra. Pero bien, no sé cuáles serán tus debilidades, qué es lo que las muertes que llevas dentro, pero ciertamente si no tenemos conciencia de esto, de cuáles son nuestras muertes, no sé de qué el Señor nos podrá liberar. Por eso este es un tiempo de no tener miedo a vernos a nosotros mismos, de pedir al Señor su luz, su Espíritu Santo, que nos ayude a conocernos mejor, a ver cuáles son nuestras realidades, dónde estamos ubicados nosotros ahora mismo, cuál es nuestro Egipto, quién es el faraón que a nosotros nos está sometiendo, que nos tiene en condiciones miserables. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide realmente ser felices? Que no sé la cuestión de tener bienes o no. Estos son superficialidades. La felicidad del hombre se juega en lo profundo del corazón, en esto. Al final el hombre, todo lo que hace, lo hace buscando el ser amado, el realizarse, el vivir el amor. Pero sobre todo nosotros tenemos muy marcado esto, el ser amados, el ser amados. Y Cristo a nosotros nos dice que hay mayor amor, hay mayor alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en poder amar que en ser amados. Pero la realidad es esta, de que para nosotros poder amar y por tanto realizarnos, vivir una vida plena,
Es necesario ser antes amados, porque nadie puede dar lo que no tiene. Es una falsa, esto que dicen algunos, una falsa psicología. Esto de ámate a ti mismo para poder amar al otro. No te puedes amar a ti mismo si antes no has sentido el amor hacia tu persona. Por eso la primera palabra importante del hombre, para el hombre en general, es escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Haz esto y tendrás la vida eterna. Y Jesucristo, este mismo mandamiento, que es semejante al amar al prójimo, porque ahí también se realiza el hombre, este es indivisible, este mandamiento, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo nos dirá a nosotros, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Escucha a Israel, que es como inicia este mandamiento, escuchar a Israel de amar al Señor con todo el corazón, presupone una cosa, el experimentar como yo os he amado de Cristo. El escuchar, el acoger el amor de Cristo hacia nosotros. Si nosotros no acogemos este amor, no podemos amar. Y bien, nosotros vamos a contemplar este amor de Cristo sobre la cruz. Y la primera palabra que Cristo probablemente ha dicho sobre la cruz, la primera palabra de amor que ha dicho es esta: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra. Vamos a reflexionar las 7 palabras de Cristo sobre la cruz. Y en esta palabra, Cristo dice esto: no saben lo que hacen. Al final de cuentas, el hombre no sabe, no conoce la dimensión que abraza el pecado. No sabe cuáles son las consecuencias últimas, los daños, la muerte, la destrucción en la que entra para sí mismo, para los demás y para su relación con Dios, con los planes que Dios tiene para él, cuando peca. No lo sabe. En la liturgia penitencial, el presbítero le dice en la oración que las cosas que nosotros, que tú juzgas, que tú consideras importantes, nosotros las hemos juzgado como no graves. Porque al final de cuentas, el hombre que peca es un hombre que en el fondo está engañado por el demonio y no conoce de verdad este gran misterio del mal que ocasiona el pecado. Por eso Cristo dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Y dice San Pablo en la epístola a los Corintios, hablando sobre la sabiduría de Dios que se ha manifestado en la cruz, dice que los potentes, los grandes de este mundo, no lo hubiesen crucificado si hubiesen conocido. Si no hubiesen ignorado esto, no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Lo mismo también dice San Pedro cuando anuncia el querigma en los Hechos de los Apóstoles. Aquellos que han asesinado al Mesías les pone de frente esta palabra, la palabra de la resurrección. Aquel que han asesinado, este es el Mesías. Y dice San Pedro, hermanos que han obrado por ignorancia. Pero les declara esta palabra, este hombre que han asesinado, el Señor, Dios, lo ha constituido como Señor y juez de vivos y muertos. Y en su persona, a los que creen en Él, Dios les concede el perdón de los pecados y el Espíritu Santo que se manifiesta en Pentecostés. Y aquellos que han escuchado esta palabra,
que han reconocido que han vivido en la mentira, que han asesinado al autor de la vida, dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y dice San Pedro, conviértanse, reciban el bautismo para el perdón de los pecados, crean, por la fe en reciben el Espíritu Santo, el perdón de los pecados. Creer en este amor de Dios, que Dios a ti cuando has sido pecador, Dios te ha amado, te ama. Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Cristo en el fondo nos justifica porque el hombre que vive así es porque en el fondo no ha conocido el amor. No ha conocido el amor. Y San Pablo dice en la epístola a los Romanos, ¿cómo nosotros podemos tener garantía del amor de Dios? Que Dios a ti te ama cuando eres un borracho, un lujurioso, un avaro, uno que está ahí siempre pensando a tu dinero, que siempre estás pensando en ti mismo, a ti que eres un egoísta, a mí que soy un pecador. ¿Dónde está la garantía de que Dios a ti te ha amado en tus pecados? De que tú no tienes que ponerte una máscara como tantas veces hacíamos de frente a los demás, que queremos aparentar que lo sabemos todo, siempre queremos presentar bonitos ante los demás porque el que es feo no es querido por nadie, el que es tonto y no sabe nada no es querido por nadie, no es estimado, quiere aparentar tener cosas que realmente no es su situación, porque quien no tiene nada vale según el pensamiento del mundo. A nosotros que tenemos esta mentalidad muy metida en el fondo, que por eso nos metemos tantas máscaras y no nos mostramos tal y como somos, a nosotros que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos ha dado esta garantía. Dice San Pablo, en efecto, cuando todavía estamos sin fuerzas, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. En verdad apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Dios te ama así como eres. Pero como te ama y sabe que la miseria del hombre es esto, el no vivir según este espíritu de amor, el vivir esclavo del pecado es la miseria del hombre, Dios te quiere santo, te quiere ser partícipe de este amor suyo, que tú acojas dentro de sí este testimonio del Espíritu Santo que te dice, sí, Dios es tu Padre, Dios te ama, Cristo es Señor, te ha amado hasta el extremo. Yo te amo hasta el extremo. Esto Cristo nos declara sobre la cruz. Quiere que nosotros recibamos este mismo espíritu de amor y que podamos vivir según este espíritu. Por eso, la cosa importante deseamos esta dimensión del ser amados. Bien, el Señor a nosotros nos declara su amor, nos declara su misericordia, cómo Dios a nosotros nos ama, sin condiciones. Tú puedes ser el pecador más grande, cometido el pecado más grave. Dios a ti te ama. Y para ti hay posibilidad de conversión. Tú no eres tus pecados. No eres tus pecados. Dios a ti te ha creado, a mí nos ha creado pensando en hacernos santos en el amor, en Cristo transformados, semejantes a Jesucristo, hijos de Dios, santos e inmaculados en el amor. Y esta es la obra que Dios quiere realizar con nosotros gradualmente, que nos asemejemos a Cristo. No solamente que nosotros experimentemos este amor, sino que lo vivamos en relación también a los demás, porque hay más alegría en dar que en recibir. Por eso dice el Señor a Pedro
que ve su límite de poder perdonar, dice de perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Y Dios nos ha enseñado por medio de su Hijo esta oración del Padre Nuestro, que dice en el texto original, en griego, dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Hemos perdonado. Padre, mira, yo he perdonado a he perdonado de esta forma, perdóname tú también de esta misma forma. Esto parece absurdo para nosotros, que probablemente tengamos muchos enemigos, que quizás tengamos algún rencor, alguna persona con la que no hablemos. Con esta persona yo no hablo, ni siquiera le digo la palabra, la mirada, ni un buenos días, no, nada. A nosotros nos parecería absurdo esta palabra. ¿Cómo puede ser? Entonces pues yo estoy jodido. No, esta palabra es una palabra que se da en el bautismo. La iglesia antigua se daba en el bautismo. Los bautizados recibían esta palabra. Pero, ¿por qué se daba esto a los que estaban prontos allí al bautismo? Porque eran personas que ya habían experimentado el amor de Dios, que habían escuchado el querigma, que le habían dicho, sí, esta es la verdad, esta forma que Cristo manifiesta sobre la cruz es la verdad, Dios a mí me ama profundamente, y habían iniciado a recibir esta caparra del Espíritu Santo que había sido después derramada con mayor plenitud en el día del bautismo. En el fondo, esta oración hace presente una cosa, el deseo del cristiano también de asemejarse a su Señor, de perdonar también, de que su corazón se ensanche, que cada día pueda perdonar como Dios lo ha perdonado a él. Recordemos la parábola del siervo sin entrañas, que debía un montón a su patrón, pero cuando se encuentra con un siervo igual que él, que le debía poquísimo, lo ahoga, y el Señor al final lo manda a la cárcel porque no ha usado misericordia como el patrón había usado misericordia con él. Este siervo sin entrañas, ¿por qué no ha usado misericordia? Porque en el fin de cuentas no se ha sentido realmente amado. Por el fin de cuentas pensaba que él iba a pagarle a su Señor, que el perdón es algo que él se gana con sus puños. No había entrado en esta dinámica de gratuidad, que Dios a nosotros nos ama gratuitamente, que Dios hace surgir su sol sobre injustos y justos, y justos se hace llover sobre buenos y pecadores. Por eso el Señor a nosotros nos dice que no nos resistamos al mal, que no devolvamos mal, que oremos por nuestros perseguidores. Y esto es lo que Cristo ha manifestado sobre la cruz. Él lo ha dicho y lo ha hecho. Dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que ama a todos, al malo y al bueno. Esta es la perfección de Dios, la misericordia. Dios mide así según misericordia. ¿Por qué muchas veces nosotros no perdonamos? ¿Por qué muchas veces devolvemos, nos vengamos? Porque la venganza humana es movida por la soberbia, por un creerse superior a los demás, por retener para sí una estima y un honor que queremos defender ante los hombres. Y esto se llama arrogancia. Arrogarse las cosas para sí, como que si le pertenecen, te pertenecen una cierta estima, un cierto honor. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? El humilde, por el contrario, no se defiende, porque o no tiene que defender, porque conoce su propia miseria, conoce sus pecados, porque ve la viga que tiene en sus ojos antes que ver la paja del otro. Entonces, viendo su miseria, no tiene nada que defender, no tiene ningún honor, ninguna estima que defender. O no se defiende a veces también porque, aún teniendo quizá méritos, sabe que son un don de Dios. Como dice San Pablo, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si has recibido algo, ¿por qué te levantas como si no lo hubieses recibido? Por eso el humilde, de frente a las injusticias, se deja despojar, como lo ha hecho Jesucristo sobre la cruz, desnudo, despojado de todo honor,
tratado como un gusano, como un maldito, porque para la ley eran malditos los que pendían sobre el leño. Eso dice las Escrituras. Y así lo trataron como el peor delincuente. Y Cristo no se rebeló, se dejó despojar. Más bien, Él mismo, el humilde, el único verdaderamente humilde, Él voluntariamente se ha despojado por amor, como dice el epístola a los Filipenses, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavos, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombres. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Esto por amor se ha despojado. Y a nosotros Dios nos manda, nos exhorta en las Escrituras a no vengarnos, a dejarle la venganza a Dios. ¿Y cuál ha sido la venganza de Dios sobre nuestros males, sobre nuestros pecados? Porque el mal, el pecado pide sangre. Sangre se lava con sangre. No hay pecado si no hay derramamiento de sangre. ¿Y cómo Dios ha respondido? ¿Cómo se ha vengado? En la cruz de su Hijo Jesucristo, cargando Él sobre sí nuestro mal, ofreciendo Él su sangre por la nuestra. Así Dios te ha amado y te ama y me ama a mí también. Por eso nos invita a no entrar en la venganza, sino dejársela a Dios. Y Dios, que sabe también castigar, cuando castiga, lo hace medido por la misericordia. Dios, cuando aflige, usa de misericordia, según su gran amor. Por eso no vengarse, dice el libro del Eclesiástico, porque el vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Por eso dice, piensa en tu final, en que tú morirás también, y deja ya de odiar. Dice la epístola de Santiago, que que en el juicio no habrá misericordia para el que no tuvo misericordia. Pero al contrario, el que sí tuvo misericordia, dice, la misericordia se siente superior al juicio. Por eso no juzguéis, no condenéis para que no seáis juzgados y condenados. Esto dice nuestro Señor Jesucristo. Y si hoy tienes algo contra alguien, dice San Pablo en la epístola a los Efesios, si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. No permita que hoy baje el sol sin reconciliarte con el otro. Si hoy ves que fallas, que te viene la ira, que reconcíliate. Y si ves que tienes algo allí demasiado pesado, que es difícil dejarlo, perdonar a una persona que te ha hecho un mal muy profundo, hoy no dejes que se caiga el sol, hoy pídele al Señor que te dé su espíritu y reza por esa persona. Y reza al Señor que te quite esto, que te conceda la gracia de perdonar y declara esto, el perdón en el nombre de Jesucristo, reconcíliate con esa persona. Dice el Señor también en el Sermón de la Montaña, dice que si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, deja tu ofrenda ante el altar y vete a reconciliarte primero con tu hermano. Dice, ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. Ponte a buenas con él antes de que mueras, porque estamos en un paso. Somos peregrinos en esta vida. Ponte en buenas con tu adversario. Muchas veces en nuestras relaciones con los demás, nosotros tenemos culpa también que el otro tenga algo contra de nosotros. Quizás a veces pensamos que no hemos hecho nada. Pero aunque con esa persona que tiene algo contra ti, aunque si tú no tienes nada contra ella, dice Cristo de reconciliarse, porque probablemente tú tienes culpa también en esto. Y aun si no tuvieses culpa y tiene algo gratuitamente contra de ti, de todos modos, el Señor nos llama a buscar la comunión, porque de esa forma Dios ha actuado con nosotros, que de frente a nuestros pecados, el Señor no espera que tú hoy te conviertas para amarte.
para ofrecerte su perdón. No está esperando eso, sino que lo declara en anticipación. Así es todo Dios con nosotros, que de frente a nuestro pecado, que nosotros podemos pensar que creemos en Dios, que nos fiamos de Él, que lo amamos y demás, pero nuestros pecados declaran de forma concreta, práctica, real, que nosotros desconfiamos en Él, que no nos fiamos realmente. Bien, a nosotros que muchas veces desconfiamos, que no nos hemos fiado de Dios, que hemos pecado contra Él, Él ha tomado la iniciativa para reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Por eso acojamos hoy este perdón que Dios nos ofrece y pidamos este mismo espíritu también nosotros poder perdonar. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo nuestros males lo transforma en una oración de intercesión. Así también los cristianos que están llamados a seguir el modelo de Jesucristo, de llevar sobre sí los pecados del mundo, los pecados de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de los que te rodean, llevarlos sobre ti, en vez de responder con el mal, responder con el bien. Pero esto no lo puede hacer el hombre en sus fuerzas, solamente aquel que se acoge a este espíritu de Jesucristo, a este espíritu nuevo de amor gratuito hacia el hombre. Nadie puede dar lo que no tiene, pero si tú acoges este amor que Dios quiere darte, este amor pascual que vence la muerte, tú también podrás vencer la muerte y poder perdonar, de bendecir a los que te persiguen, de no maldecir a nadie, de no devolver mal por mal, como dice también la epístola a los romanos. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonaréis ascuas sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Amontonar ascuas, amontonar carbones ardientes sobre la cabeza de alguien, respondiéndole a su mal, respondiéndole con el bien. Es que gradualmente Dios puede llevar a esa persona a la conversión. El perdonar a una persona es abrirle el cielo, es tener confianza en el futuro de esa persona, como lo tiene Dios con nosotros. Dios no mira nuestro pecado y dice, este es un desgraciado, le pone una etiqueta y dice, este condenado para siempre, este será siempre así. No, Dios cuando nos perdona, nos abre el futuro, nos llena de esperanza, porque nos declara con su perdón que tenemos posibilidad de conversión, que podemos acoger este mismo espíritu de Jesucristo, que Cristo a nosotros nos puede cambiar gradualmente, nos puede transformar a imagen de su Hijo. Y si Dios tiene esperanza, si Dios cree en nuestro futuro, ¿por qué no creer también nosotros en el futuro de los demás? De no poner etiquetas a este borracho, esta prostituta, este pendenciero, a no poner estas etiquetas, sino poder perdonar al otro, sabiendo que quizá no hoy, quizá en una semana, quizá en meses, quizá en un año, quizá en muchísimos años, gradualmente, si una persona se encuentra con el amor gratuito de Jesucristo manifestado en un cristiano, esta persona se puede convertir, como ha sucedido también con San Pablo. San Pablo perseguido a Esteban, y Esteban de frente a la persecución, de frente a la muerte, que dice a Jesucristo, le dice, Señor, no tengas en cuenta sus pecados. Les perdonó. Ha seguido el mismo modelo de su maestro. Y dice al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como Jesucristo, dice Jesús al Señor, te encomiendo mi espíritu. ¿Y qué pasa? Que de este gesto de Esteban también vendrá luego la conversión de San Pablo, que se encontrará con Cristo en el camino hacia Damasco. Esteban que ha rogado por su perseguidor. Hermanos, pidámosle al Señor este mismo espíritu. Reconozcamos este amor de Dios. Reconozcamos nuestros pecados. Acojámonos al sacramento de la confesión. Reconozcamos que hemos vivido en el engaño, en el odio, en el rencor, en la venganza.
reconozcamos todos nuestros pecados ante el Señor, que en el confesional también se replican estas palabras, se repiten. En el fondo está esta palabra de Cristo, su perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Al final Cristo nos otorga su perdón, nos justifica. Pidámosle también nosotros este espíritu de poder justificar a los demás. Que allí se manifiesta de verdad el amor y solamente este amor resucita.